Hola, buenas. Vamos a hacer lo que es el ejercicio 55 del capítulo 25. Mi nombre es Alicia Zelaya y este dice, un conductor eléctrico diseñado para transportar corrientes grandes tiene una sección transversal circular de 1,50 milímetros de diámetro y 14 metros de longitud. La resistencia entre sus extremos es de 0,104 ohmios y en el inciso A nos piden cuál es la resistividad del material. En el inciso B nos piden si la magnitud del campo eléctrico en el conductor es de 1,28 voltímetros por metro, cuál será la corriente total. Y en el inciso C nos piden si el material tiene 8,5 por 10 a la 28 electrones libres por metro cúbico. Calcule la rapidez de arrastre media en las condiciones descritas en el inciso B. Entonces, aquí podemos observar los datos que tenemos de este problema, que el diámetro del conductor convertido a metros nos va a dar 2,50 por 10 a la menos 3 metros. La longitud del conductor, que ya la teníamos en metros, sería de 14 metros. La resistencia de los dos extremos sería de 0,104 ohmios. El campo eléctrico, que es desde 1,28 voltímetros por metro. Y la densidad de los electrones, que ya nos los habían dado, que es de 8,5 por 10 a la 28 electrones por metro cúbico. Entonces vamos a calcular la resistividad del material. Para esto tenemos esta formulita donde la resistividad es igual a la resistencia por la longitud entre el área. Entonces, para calcular eso, debemos encontrar el área. El área es la sección transversal del conductor y para un círculo tenemos que es A, que es área, igual a pi por D entre 2 al cuadrado. Vamos a sustituir valores y como sabemos que el diámetro es de 2,50 por 10 a la menos 3. Luego solo lo dividimos entre 2 y lo elevamos a la 2. Lo calculamos y eso nos da como resultado que el área es igual a 4,908 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Ahora podemos despejar para la resistividad. Como habíamos observado, teníamos la fórmula para encontrar la resistencia, pero para encontrar la resistencia ocupábamos la resistividad. Entonces, ahora vamos a encontrar la resistividad, que esta es igual a R por A entre L. ¿Qué quiere decir R por A entre L? R
que es la resistencia, por A, que es el área, por L, que es la longitud del conductor. Y aquí pues ya podemos eh, cambiar solo cambiar los valores, y este nos da como resultado 3.42 por 10 a la menos 9 ohmios por metros. Ohmios por metro. Aquí en el inciso B nos piden calcular la corriente total. Para esto vamos a utilizar la ley del ohmio. Y la fórmula es la corriente igual al campo eléctrico por el área entre la resistencia. Primero vamos a calcular I, porque ya tenemos lo que es el campo eléctrico, el área y la resistencia. Y aquí solo sustituimos los valores, que nos va a dar como la corriente es igual a 6.02 amperios. Para calcular la rapidez de arrastre media, la velocidad de arrastre se puede calcular utilizando la relación entre la corriente, la carga de un electrón, la densidad del electrón libre. Entonces, tenemos la fórmula que la corriente es igual a la densidad del neutrón libre por el área por la carga de un electrón por la velocidad de arrastre. Sabiendo que la carga del electrón es aproximadamente 1.6 por 10 a la 19, despejamos para la velocidad de arrastre. Al despejar para la velocidad de arrastre, pasamos todos para el otro lado, que nos quedaría la velocidad de arrastre igual a la corriente entre la densidad de electrones libres por el área por la carga del electrón. Sustituyendo valores, nos quedaría igual a la velocidad de arrastre, sería igual a 2.51 por 10 a la menos 4 metros sobre segundo. Y como resultados finales que nos pedían la resistividad, nos queda 3.42 por 10 a la 9, la corriente total de 6.02 amperios y la rapidez de arrastre media, que es de 2.51 por 10 a la negativo 4 metros por segundo. Vamos a seguir con el capítulo 26 y vamos a hablar sobre el ejercicio 26.37. Y este dice, un circuito consiste en una combinación en serie de resistores de 6 y 5 ohmios conectados a través de una batería de 50 voltios con resistencia interna despreciable. Se desea medir la diferencia de potencial verdadera, es decir, la diferencia de potencial sin el medidor presente a través del resistor de 5 ohmios con un voltímetro cuya resistencia interna es de 10 ohmios
En el inciso A nos piden cuál es la diferencia de potencial que mide el voltímetro a través del resistor de 5 ohmios. En el inciso B nos piden cuál es la diferencia de potencial verdadera a través de este resistor cuando el medidor no está presente. Y en el C, por último, nos piden qué porcentaje de error tiene la lectura del voltímetro con respecto a la diferencia de potencial verdadera. Es un poco complicado y largo este ejercicio, pero lo primero que vamos a sacar son los datos, la información proporcionada en el ejercicio. Y tenemos que es un circuito en serie con dos resistores, en donde dice que es una combinación en serie de resistores y nos dicen que los dos resistores, uno es de 6 y el otro es de 5, R1 y R2. La fuente de voltaje es de 50 voltios y la resistencia interna del voltímetro es de 10 ohmios. Entonces tenemos únicamente estos datos y para calcular la resistencia total sin el voltímetro con las resistencias R1 y R2 que están en serie, ya sabemos que las resistencias es al contrario que la capacitancia. Entonces, como están en serie, los vamos a sumar y R1 más R2 nos daría igual a 11 ohmios, que es el total, la resistencia total. Como paso 2, vamos a calcular la corriente en el circuito sin el voltímetro. Entonces la corriente en el circuito es igual a el voltio entre la resistencia total. Esto quiere decir que es 50 entre 11, que nos va a dar igual a 4,545 la corriente. En el siguiente paso vamos a calcular la diferencia de potencial verdadero a través de R2 sin el voltímetro. Esto, la verdadera es igual a la corriente por la resistencia 2 es igual a 22,73 voltios. Calcular la diferencia de potencial que mide el voltímetro. Cuando el voltímetro está conectado en paralelo con R2, que es la resistencia 2, la resistencia equivalente y el voltímetro en paralelo se calcula como 1 entre R ecualizador, que es igual a 1 entre R2 más 1 entre Rn. Aquí ya nos daban de que el voltímetro cuya resistencia interna es de 10. Entonces, aquí que dice ecualizador es igual a R1, 1 entre R2 más 1 entre Rn, quiere decir la resistencia interna. Entonces,
vamos a sustituir valores y este nos va a dar 3.33, ya que vamos a elevarlo a la 1, negativo 1, perdón. Ahora la resistencia total del circuito en el voltímetro conectado va a ser igual a 6 ohmios más 3.33, que se nos va a dar como resultado 9.33 ohmios. Y la nueva corriente en el circuito la vamos a poner como la corriente igual al el, el porcentaje de voltios entre R total, que ya lo habíamos calculado, 9.33, y este nos va a dar como resultado 5.36. La diferencia potencial sería de 17.85 voltios. Aquí paso para calcular el porcentaje de error. El porcentaje de error entre la medida potencial y la verdadera. Podemos ver de que vamos a poner el porcentaje de error es igual a el, el voltímetro R2 verdadera menos BR2 medida entre BR2 verdadera por 100. Sustituimos valores y eso nos da como resultado que el porcentaje de error es de 21.47%. Entonces, como respuesta finales a las tres preguntas que nos estaban diciendo, la diferencia de potencial que mide el voltímetro a través del resistor de 5 es aproximadamente de 17.85 voltios. En el segundo nos pedían la diferencia de potencial verdadera a través de la resistencia, que es 22.73 voltios. Y también por último nos pedían el porcentaje de error y es aproximadamente 21.47%.